les mencionaba, ¿verdad? Tenemos por aquí un invitado muy especial que es el doctor Ruy López Ridaura, quien prácticamente nos va a hablar sobre el exceso de mortalidad durante la pandemia de COVID-19. Hablando un poquito del currículum del doctor López Ridaura, él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene la especialidad en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, cuenta con la maestría en Ciencias Médicas por la UNAM, así como es doctor en Epidemiología Nutricional por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Dentro de las actividades fundamentales que hace, pues actualmente es director general del Centro de Programas Preventivo y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, el CONAPRESE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT, es profesor en la Escuela de Salud Pública de México, se desempeñó como jefe de la Unidad de Investigación en Diabetes y Riesgo Cardiovascular e investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, fue el investigador principal y director operativo del estudio de seguimiento de la salud de las maestras, que es el estudio de cohorte más grande de Latinoamérica, donde participan cerca de 116,000 maestras en 2 estados de la República Mexicana, y ha sido responsable y corresponsable de varios proyectos de investigación financiados por CONACYT y otras organizaciones, organismos internacionales. Y bueno, aquí cortamos este currículum, si no, no acabaríamos hoy. Entonces, bienvenido, doctor Ruy. Les cedo los micrófonos para que nos pueda compartir sus conocimientos. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por la presentación. Agradezco mucho a la maestra Marielena Contreras. Mucho gusto y muchas gracias también por el liderazgo y por la invitación a este foro. Y pues especialmente también a la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas por la organización de este foro, que justo antes de empezar le comentaba que viendo el programa y viendo pues mucho del esfuerzo que ha hecho tanto el departamento como la división en pues, análisis y mucho desde esta perspectiva que siempre pues he agradecido y aplaudido en este visión integral que siempre ha tenido la UAM y la división y específicamente también la misma carrera de medicina en un enfoque mucho más integral que gran parte del resto de las carreras. Y creo que mucho del reflejo y de lo que he podido ver en el programa pues refleja esta visión y están muy interesantes, al menos los títulos, y justo le pedía la posibilidad de ver si podíamos tener una reunión ya directa con el grupo para tener de primera mano pues, los conocimientos que ustedes han estado analizando. Agradezco también muchísimo pues, a mi amigo el doctor Mario Mandujano, que fue el que realmente me vinculó con ustedes, y pues le agradezco mucho porque para nosotros en la Secretaría de Salud y mucho durante todo esta pandemia, el poder tener intercambios en escenarios más académicos, de mayor discusión, mayor apertura, siempre se agradecen. Yo personalmente lo agradezco porque vengo de ese ámbito y siempre el poder regresar a esos rincones, pues uno lo agradece después de la vida tan agitada que es en los tomadores de decisión. Pero creo que también para la política pública en general, el mantener estos espacios de intercambio de pares con investigadores, con estudiantes, siempre enriquece mucho la política pública. Entonces digo, este es un primer foro en el que estoy, pero pues sí, desde ahora pues tener e invitarlos a una participación también pues más directa y con mucho gusto estaremos organizando lo que sea necesario para que se logre. Entonces voy a compartir la presentación, espero que ya la estén viendo todos. Cuando me pidieron un poco, este es un tema en el que personalmente he estado muy interesado desde junio, julio, que empezamos a discutir la necesidad de contar con una estadística que nos fuera útil para el seguimiento del impacto de la pandemia y que especialmente útil para en un escenario en donde teníamos pues, una información parcial, en el sentido de que gran parte de nuestra información venía o viene
de los sistemas formales de vigilancia epidemiológica, que, como siempre lo hemos reconocido, pues son parciales. Digo, siempre van a tener un componente importante de subregistro y, en principio, siempre hemos confiado que los sistemas formales de vigilancia, especialmente el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias, el CISVER, del que hablaré un momento más tarde, como también un nuevo sistema que metimos de manera pues, emergente para vigilar el componente hospitalario de la infección respiratoria aguda grave, pues sabíamos que ambos sistemas dependen de la interacción entre las personas y entre los pacientes con el sistema. Y por lo tanto era importante encontrar una métrica que no tuviera ese enorme posible sesgo, y fue precisamente que empezamos a estudiar lo que diferentes grupos, también la OMS, OPS, estuvieron impulsando, pues la necesidad de tener con esta métrica de exceso de mortalidad por todas las causas, que era una métrica que tenía mucho menos sesgos o el potencial de tener muchos sesgos, menos sesgos. Entonces voy a presentar lo que yo también he presentado en otros foros y pues encantado de tomar preguntas para poder generar este foro de discusión. Voy a presentar los datos que tenemos al último boletín, y antes de pasar al boletín creo que es importante el reconocer que este es un trabajo que impulsamos desde la Secretaría, personalmente desde el Senaprese, impulsamos la conformación de este grupo interinstitucional. Primero empezamos a trabajar con un grupo también muy interesado en el tema y teníamos datos muy importantes en la Ciudad de México, y después cuando vimos que el mismo ejercicio que habíamos podido hacer en la Ciudad de México lo podíamos hacer a nivel nacional gracias a un sistema que ahora platicaré de un RENAPO, pues fue que decidimos conformar este grupo en donde hay una participación de la Secretaría de Salud, pero también de CONAPO, RENAPO, principalmente dando los datos. Tenemos un grupo académico del IMSS, también nos ha acompañado durante todo el proceso INEGI y la OPS y el Instituto Nacional de Salud Pública, especialmente el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila y la doctora Lina Sofía Palacios, pues se han convertido en el grupo que realmente está haciendo pues, el análisis diario, continuo, de los datos que van surgiendo de las bases de datos. Entonces, de entrada, pues un gran agradecimiento a todos ellos y reconocimiento. Ahora, ¿qué es? Digo, también para que estén todos enterados, esto ya es un ejercicio que lo tenemos de manera periódica, ¿no? Más o menos cada 15 días estamos sacando este boletín estadístico sobre exceso de mortalidad. El último lo publicamos ya hace un poco más de una semana y estamos preparando el siguiente. Y también los invitamos, y por ahí les mandaré la presentación, pero si buscan exceso de mortalidad en la página de coronavirus, también van a encontrar esta página que está señalada ahí, que también el Instituto Nacional de Salud Pública hizo todo el esfuerzo para tener pues, un tablero, digamos, dinámico en el que las personas pueden entrar, ver los datos, y no solamente eso, sino que también se convirtió, como muchas de las cosas que hemos procurado en la Secretaría de Salud, en una base de datos abiertos para justo permitir que más gente analice los datos. Entonces, parte del objetivo final también de esta presentación es, ahí están los datos, utilícenlos, y necesitamos que se exploren, que traten de sacar la más información que se pueda tener de estos datos. Las capacidades a veces analíticas que tenemos en la Secretaría de Salud están limitadas, tenemos un componente importante de operación, pero por eso es invitar a toda la comunidad académica fuera de la Secretaría de Salud para que también utilice estos datos y podamos ir obteniendo lo mejor de ellos. Y también hay un artículo más académico, más técnico, que también se publicó recientemente en la revista Salud Pública de México, que es que estoy mostrando. Entonces también para invitarlos a que cualquier duda técnica de cómo se hace, como eso, aunque voy a describir algunas cosas, pues lo puedan ver ahí. Hablaré rápidamente de cuáles son las fuentes de información para después ir a las definiciones de qué es el exceso de mortalidad, ¿no? Pero creo que es importante también entender de dónde está saliendo la información. Principalmente este análisis y la estimación de este indicador tiene tres bases de datos importantes. Una que es la que nos está dando todas las semanas, todos aquellos fallecimientos
que al final, como saben, todo fallecimiento en México al final necesita un acta de defunción para pues, proceder en los siguientes trámites que se tengan que hacer por los familiares. Del certificado de defunción que se genera, pues el familiar tiene que llegar a un registro civil y expedir el acta de defunción para pues, todos los trámites de inhumación. Y por eso esto es casi, podría uno pensar que están aquí todas las muertes al final se traducen en un acta de defunción, hay tal vez un pequeño porcentaje que puede ser que no, pero todas las actas de defunción. Y lo que ha hecho RENAPO en este esfuerzo de tener este base de datos, que le llaman Base de Datos Nacional de Registro Civil, fue el tener por mandato que todos los registros civiles, que además dependen mucho a veces o de los gobiernos municipales o de los estatales, tengan por obligación el subir los datos mínimos, no todos los datos de la cédula, pero pues gran parte de los datos, al menos los datos que nos sirvieron para hacer este análisis. El otro base de datos que es muy importante es la base de datos que usamos de referencia, es decir, bueno, cuántas defunciones hubiéramos esperado, y aquí hemos utilizado los bases de datos abiertos también del INEGI, que tiene del 2015 al 2019, para poder tener una estimación de cuál era el esperado de muertes en este año, ¿no? O el 2020 y 2021. Y por último, lo hemos comparado también con la base de datos, ahora sí, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del CISBER, que la administra y la controla la Dirección General de Epidemiología, y hemos podido ver que tanto el exceso de mortalidad se compara con lo que ya tenemos registrado en el sistema de vigilancia. Entonces, una de las cosas que había confusión es que todo fallecimiento, toda defunción que hemos registrado en el sistema de vigilancia, pues al final también se produce un acta y al final entra también y debe entrar, y es más, muy probablemente con mayor prontitud entra en la base de datos de registro civil que a veces lo que podemos detectar en el sistema de vigilancia. Ahora, estas son las definiciones y voy a ir por ellas de manera rápida, pero creo que es muy importante entender estos 4 conceptos, ¿no? Dos principales. Uno es el concepto de las defunciones observadas, es decir, todas las defunciones que hemos registrado y que esta base de datos de RENAPO nos da el número de todas las defunciones que ocurren en el país. Una de las limitaciones que hemos tenido en estas bases de datos es que no, como les dije, no son todos los datos que se tienen del acta de defunción, y por lo tanto tenemos pues, edad, tenemos CURPs y nombres para saber que no hay duplicidades, tenemos sexo y tenemos el lugar donde se registró. Una de las cosas que ha sido a veces un limitante es que aunque nos gustaría tener análisis sobre el lugar o el lugar de residencia o de procedencia de la persona, hasta ahorita solamente contamos con el lugar donde ocurrió la defunción y no necesariamente el donde vive o donde vivía la persona. Y así muchos otros datos que están en el certificado de defunción que aún no se traducen en esta base de datos, y también, pues digo, va a ser importante el poder, ahorita decidimos trabajar con esta base de datos porque pues era la más oportuna, la más completa, en cuanto al registro de defunciones, pero posiblemente en un futuro y no muy lejano podremos trabajar con la base de datos de las actas de defunción, perdón, de los certificados de defunción, donde ya podremos hacer análisis mucho más, análisis ahora sí analíticos sobre las asociaciones que tiene el exceso de mortalidad, porque se tiene información sobre ruralidad, sobre derecho a biencia, sobre muchos otros componentes de la persona que son determinantes también del exceso de mortalidad. Pero eso es lo observado. El otro es el esperado, que son el número de defunciones esperadas de acuerdo a los datos históricos en un canal endémico que se produjo a través de las defunciones y las bases de datos del INEGI, que son del 2015 al 2019. De estas dos, la resta de estos dos, o sea, el número de defunciones observadas menos las esperadas, es lo que llamamos exceso de mortalidad por todas las causas. Y es importante el concepto de por todas las causas porque aquí no nos interesa, para este primer componente de exceso de mortalidad, no nos interesa el tener las causas de esa mortalidad, solamente cuántas más muertes estamos observando de las que hubiéramos esperado. Y esto lo podemos traducir ya sea en número absoluto o en número porcentual relativo, porcentaje de exceso, que es esta cantidad, pero una cantidad porcentual con respecto a lo esperado.
Y otro de los componentes que ha sido difícil el comunicar es qué quiere decir este exceso. Y también tenemos un primer ejercicio sobre cuáles son las causas de este exceso, pero como primer concepto es muy importante que todo el mundo entienda que el exceso de mortalidad por todas las causas, no necesariamente o no todo el número de exceso de mortalidad está causado directamente por la infección por el virus SARS-CoV-2. Hay muchos otros componentes que lo podemos discutir al final de qué otros factores durante la pandemia pueden estar explicando exceso de mortalidad. Digo, muchos de ellos también representan el mismo sistema de salud. El sistema de salud que ha estado pues, en trabajo, digo, a pesar de todo el esfuerzo de expansión hospitalaria y de atención, pues sabemos que es un sistema que en ciertos momentos de la pandemia y en ciertas regiones ha estado con una limitación importante para atender otras enfermedades y otras urgencias. Entonces y por eso, pues eso es parte de lo que puede haber un exceso de mortalidad, no directamente relacionado con la infección por el virus SARS-CoV-2, pero sí de alguna forma relacionado con la pandemia, ¿no? Y también el otro componente que hemos visto, pero que también necesitamos mucho más información para esa hipótesis, es el otro componente en donde la misma población tiene cierto distanciamiento de búsqueda de atención por miedo, por miedo porque sabe que hay una saturación importante, son posibles sitios de infección y en general sí se ha visto eso, que las personas se aguantan más, digamos, a su atención de urgencia y puede ser que también explique parte del problema de exceso de mortalidad. Ahora, de estos exceso de mortalidad también hemos, en este nuevo boletín, y que causó cierto interés también en los medios de comunicación, y fue difícil el poder aclarar algunos de los conceptos, pero creo que es importante el que todo el mundo entienda que hemos tratado de ir un poco más allá, y a través de esta misma información, y hablar un poco de la metodología, de poder tener estas defunciones en las que de manera preliminar podemos pensar que se asocian a COVID, pero eso es mucho más difícil. A través de un acta de defunción, decir si en efecto fue o no asociado a COVID, es difícil. Y ahorita voy a platicar un poco la metodología para tener esta primera estimación de cuántas defunciones con base en las actas de defunción podemos pensar que están asociadas a COVID. Y entonces podemos sacar el porcentaje de estas defunciones asociadas de COVID, de todas las muertes de exceso que hemos calculado, y esos también dos parámetros que voy a platicar. Y el otro es las defunciones confirmadas por COVID. Y eso sí es lo que tenemos en el sistema de vigilancia. Y sí tenemos el número de defunciones, que se les ha tomado una muestra de laboratorio, que se ha confirmado la presencia de virus SARS-CoV-2. Y entonces podemos decir que son defunciones ya confirmadas por COVID y podemos también ver cuál es el porcentaje de estas defunciones confirmadas con respecto al total de las defunciones encontradas. Entonces, estos son conceptos importantes de los que vamos a hablar. Ahora sí, los resultados. Y esto lo pueden ver también en este tablero de control que les mencioné, que más tarde pongo el link. Pero creo que es importante el que ustedes puedan ver cómo se interpretan estas gráficas. Esta gráfica pues va a tener en esta parte de abajo, es el canal endémico de las muertes esperadas durante el año. Esto está en semanas epidemiológicas, tanto del 2000, esto está todas las semanas epidemiológicas y también en el cambio del año. Eso fue del 2019 y del 2020 y 2021. Y aunque no se ve claramente, estos canales endémicos tienen diferentes percentiles. Y el percentil 90, que es el más alto, el que está más arriba, es el que estamos tomando como punto de corte para decir más allá del percentil o más arriba del percentil 90, es lo que tomaremos como muertes en exceso. Pero también tenemos el percentil 75, el percentil 50 y el percentil, y son lo que se ve en estas líneas. Y lo importante es el número, ya la gráfica de las observadas, que es lo que está en azul, donde pueden ver que pues más o menos desde la semana 14 empezamos ya a ver un exceso de mortalidad, que llegamos a un pico más o menos en la semana 28-29, después hubo un descenso y al final del año empezamos con un nuevo ascenso, en que llegamos a un nuevo pico de exceso
de mortalidad en las primeras semanas del año, y en las últimas semanas hemos encontrado ya un descenso hasta la semana de hace 2 semanas, que fue cuando se hizo el corte. Esto también lo vamos a poder ver en forma de en hombres y mujeres. Podemos ver que en general el exceso de mortalidad ha sido mucho mayor en hombres. Eso también ya lo habíamos visto, la asociación entre una mayor riesgo de mortalidad en hombres que en mujeres. No se conoce exactamente cuál pueden ser las razones, pero eso se ha visto no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Pero de todos modos en mujeres estamos viendo también un exceso importante de mortalidad que tiene más o menos el mismo parámetro o la misma forma que estamos viendo en los hombres. Y no solamente por sexo, sino también por edad. Y eso ha sido interesante, y creo que estas son de las cosas en donde podemos tener tal vez el componente analítico más importante para ver en qué grupos de edad se ha presentado el exceso. Y como pueden ver, tanto en hombres como en mujeres, pues prácticamente en todos los grupos de edad adulta se han encontrado exceso de mortalidad, ¿no? Desde los adultos más jóvenes, de 20 a 44 años, tanto en hombres como en mujeres, pero y también especialmente en los grupos de mayor edad. El único grupo donde no se ha encontrado un exceso de mortalidad es en menores de 20 años. Y aquí hay que reconocer que también, digo, el hecho de ver, por ejemplo, ver que el exceso o que la línea de muertos observada está por debajo de lo esperado, pues refleja también un sesgo sistemático que se ha tenido especialmente con las actas de defunción para la mortalidad, especialmente infantil, en donde sí se necesita más tiempo para poder asegurar que esta base de datos es completa. De todos modos, lo que es importante es que no se ha encontrado, digo, puede haber un subregistro, pero no pensamos que exista un subregistro suficiente como para no estar viendo el exceso de mortalidad. Pues más bien lo que ya se había visto también desde mucho tiempo atrás, que la gravedad en los menores de edad es bastante, o sea, ha sido mucho menos común, y por lo tanto, pues su reflejo en exceso no se ha visto. Sin embargo, va a ser importante ver las tendencias también observadas para ver si en algún momento, como también se ha discutido, aunque no lo hemos detectado ni encontrado nosotros aquí, y tampoco claramente en el mundo, sobre si posiblemente el efecto de nuevas variantes pudiera también tener un mayor impacto en gravedad en poblaciones más jóvenes, aunque eso no lo hemos visto en los datos epidemiológicos, pero tampoco lo hemos visto en los datos de exceso de mortalidad. Ahora, estos ya son los números globales. Cuando queremos cuantificarlo, podemos ver que desde este periodo del 29 de diciembre al 13 de febrero, que es cuando se hizo el corte, de la semana 1 del 2020 a la semana 6 del 2021, se esperaban 846.499 en este percentil 90 de este canal endémico. Ocurrieron 1.263.501, y por lo tanto la resta entre esto y esto es este número que ya se ha publicado sobre un exceso de mortalidad de 417.002 muertes, que representa un 49% de incremento de exceso con respecto al número esperado. Esto es a nivel nacional, y cuando lo vemos también tanto por grupos de edad como por sexo, pues vemos que los incrementos sí, hay un incremento mayor, 56% en los hombres contra 39% en mujeres, y vemos que el porcentaje de exceso es mucho mayor en el grupo de adultos jóvenes, ¿no? Aunque cuando vemos el número absoluto de exceso, no representa obviamente el número de exceso de mortalidad, está con mayor proporción en los de 65 y más, pero dado que en este grupo también había un mayor número de defunciones esperadas, pues el porcentaje de exceso no es tan alto como en este grupo de adultos jóvenes, donde también ha habido un importante exceso de mortalidad con respecto a lo que se esperaba, y por lo tanto el porcentaje de exceso es mayor. Ahora, ese es el ejercicio que hicimos sobre tratar de entender cuáles son las causas. Y esto lo que hicimos fue, en este grupo interinstitucional, fue establecer una metodología que también, ha habido varios grupos académicos interesados en esta metodología, y con algunas variantes, pero son muy parecidas. Lo que se ha publicado en Nexos, lo que se ha publicado en otros medios o en otros artículos científicos también. El poder extraer de las causas de función, el certificado de función, como posiblemente muchos de ustedes saben, tiene
varios renglones sobre las causas y hay ciertos algoritmos para definir la causa básica. De estos, pues una forma, digamos, fácil, inmediata, rápida que se podía hacer es decir, bueno, cuáles son los que se menciona COVID o cualquiera de sus variantes, y eso por lo pronto pensar que sí está asociado directamente a COVID. Pero también hay que incluir muchas otras posibles formas en que un personal de salud, médico, médica, pues va a expresar las causas de defunción. Aunque tenemos un código ya establecido para COVID, tanto probable como confirmado, pues también hay muchas posibilidades de que una muerte realmente atribuible a COVID esté registrada en un certificado de defunción. Puede ser pues, lo que también se ha mencionado mucho, neumonía atípica, o puede ser cualquier problema pulmonar agudo y que no se mencione. Pero también, como pueden entender, dentro de estas actas de defunción también hay muchas pues, faltas gramaticales. Entonces había que buscar en un algoritmo amplio, sensible, pues todas las palabras que pudieran estar asociadas con COVID, y así fue con base en un algoritmo que estaba también publicado, pues fue que pudimos extraer este número de 294,287, que representa 70% del total del exceso atribuible a COVID, ¿no? Probable atribuible. Y aquí es muy importante el pensar que aún este dato y cualquier otro ejercicio hay que considerarlo preliminar. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia más anecdótica, pero seguramente puede ser importante de defunciones que se registra algo relacionado con COVID, pero no lo es. Y también al revés, defunciones que no se registra nada parecido o similar a COVID y que sí puede estar asociado a COVID. Ahora, ¿qué se hace? Que oficialmente dentro de la norma, pues se tiene establecido que estas defunciones pasan a un proceso de dictaminación y hay pues comités jurisdiccionales o de unidades hospitalarias, estatales y federales que están en este proceso de dictaminación, pero mucho para la dictaminación a veces requiere el análisis de los expedientes. Una de las grandes dificultades que ha habido también para la cuantificación de defunciones es precisamente las defunciones que ocurren en domicilio. Por un lado, estas no van a estar registradas en nuestro sistema epidemiológico, pero muchas veces también en las mismas actas de defunción es difícil tener toda la información que permita decir si es o no atribuible a COVID. Entonces, es un proceso que va a tomar tiempo, digo, se está tratando de acelerar, pero espero que en algún momento de este año, finales de año, podamos tener un registro más claro. Ahora, lo que hemos tratado de hacer con esto, y esto lo van a ver, es que pues, tratar de ver, comparar pues, tanto el total de mortalidad, que es la misma curva que les presenté antes, pero ahora dividido en diferentes colores dependiendo de la barra. Tenemos lo que tenemos como las defunciones esperadas, que es esta misma línea que teníamos, y todo lo que está por arriba de esta línea, que son las esperadas, pues es el exceso. Y el exceso, en teoría, debería estar, hay un componente de que está explicado directamente por COVID, que ya lo tenemos, además confirmado por COVID en el sistema de vigilancia en el CISBER. Ahora tenemos otro donde creemos por las palabras que se encontraron en las actas que está asociado a COVID, y eso es un poco lo que teníamos dentro de este 294,000. Y después tenemos otro componente que, como pueden ver, es otras causas que posiblemente no son asociadas a COVID y que hemos encontrado. ¿Cuáles causas? Digo, eso ha sido complicado y tenemos también un análisis un poco más detallado donde hemos visto algunos incrementos que ahorita les voy a enseñar. Una de las cosas que nos ha interesado también es el expresar también, ver lo que está pasando en nuestro sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia hasta esa misma fecha teníamos un total de 270,000. Nosotros, para la gente que siga viendo las vespertinas, pues todos los días estamos reportando y como saben tenemos mucho menos reportadas. Las que reportamos son las que ya estamos seguros que están confirmadas y para esta fecha, hace unos días, teníamos 202,633. Y tenemos ya también un número importante de fallecimientos que están registrados en el sistema, que han tenido una prueba negativa y que en principio pues, por lo pronto son negativas a la infección
y todavía están en un proceso de dictaminación para ver si asociaron o no. Digo, hay que recordar que también hay muchas otras enfermedades, infecciones respiratorias agudas graves, no necesariamente explicadas por el virus SARS-CoV-2, que también año con año causan varias defunciones y pues en este momento de pandemia, pues todas estas se atendieron como si fueran COVID. Entonces es importante que también todo el mundo conozca y entienda que seguramente hay un componente dentro de esta mortalidad asociada a infección respiratoria aguda grave, que son otras infecciones. Y hay otras que todavía están en el proceso de que no tenemos una muestra y están en proceso de dictaminación y que estas son de las prioridades que tenemos de dictaminar, ¿no? En el tablero y en el boletín encontrarán también y pueden ver estado por estado. Esta es una forma rápida de reflejar todos los estados. Es un mapa de calor donde pueden ver pues cómo la misma epidemia, tanto lo hemos reflejado en los datos de casos nuevos o casos incidentes, pero también en mortalidad, pues es una epidemia bastante asincrónica en los diferentes estados. Hay estados que han empezado antes, como fue el caso de Baja California. Hay otros estados, como pueden ver, por ejemplo, no sé, Querétaro, que empezó bastante tarde y que ahora tenía un problema más serio en las últimas semanas. Y así pueden ver cómo esta evolución. Hay otros donde podemos ver claramente ya los dos picos de mortalidad, como puede ser Ciudad de México, Estado de México, y así podrán ver en esta página y en el tablero de control que justamente reflejo en este link, coronavirus.gov.mx, exceso de mortalidad en México, donde podrán ver también pues, este tipo de gráficas por regiones, en donde estamos viendo en casi todos los estados, estamos viendo el mismo patrón de dos picos de exceso de mortalidad y en todos prácticamente ya tenemos un descenso bien documentado que ahora estamos vigilando con la posibilidad de tener rebrotes en las próximas semanas. Ahora, una de las cosas que ha sido complicada, y esto, cuando uno lo ve, esta estadística, pues parece como la estadística mejor para comparar, ¿no? Lo que siempre ha sido complicado para comparar entre países es saber qué es lo que cada país toma en su sistema de vigilancia, ¿no? Hay países que han hecho un esfuerzo para tener todas sus defunciones bien registradas o todos sus casos incidentes confirmados y tener reflejado la totalidad. Otros países y nosotros en México hemos reconocido que no tenemos la totalidad, tenemos un grupo importante que en principio es representativo de la tendencia, pero que no tenemos el dato. Y así cada país tiene un sistema de vigilancia específico, tiene una forma de registrar sus datos confirmados, sospechosos, y por eso el hacer comparaciones entre países con los datos de los sistemas de vigilancia epidemiológica es complejo. Y por lo tanto uno pensaría que el exceso de mortalidad es un indicador muy útil, porque así podemos pensar si se tienen bien registradas el total de las muertes y se tiene bien registrado el número de muertes esperadas, pues tal vez haya cambios metodológicos, pero en general podría ser una buena métrica de comparación. Sin embargo, es una pena porque digo, a pesar de esfuerzos que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, son pocos los países que de manera sistemática, semana con semana, producen esta estimación. Y aún así, digo, sí hay variantes o diferencias metodológicas que a veces hace difícil, ¿no? Pero eso lo van a encontrar en la página de Our World in Data. Hay un buen análisis entre varios países. El Economist ha hecho otro. Hay varios que han hecho un esfuerzo. Está tomado de Our World in Data y pueden ver que son semanas con semana y lo que se refleja es el exceso de mortalidad. Y pues sí, ha habido países que han tenido momentos importantes de exceso de mortalidad, y por eso pues es una métrica que puede servir para comparación. Ahora, me gustaría pasar ya en los próximos 5 minutos, para ya dar también tiempo a preguntas. Me gustaría pasar un poco al por qué. Digo, sí, tenemos un país que ha tenido un enorme impacto en mortalidad y hay que reconocerlo. ¿Qué tan diferente, qué tan comparable? Ha sido difícil. Creo que una de las cosas que es importante siempre tener como muy claro es que las comparaciones en números absolutos son muy difíciles e injustas en principio, cuando uno habla de países que tienen una gran diferencia en número de personas que viven, ¿no? Entonces, el hablar de
200,000 muertes en un país de 126 millones, tal vez sea muy similar a hablar de 40,000 muertes en un país de 60,000, de 60 millones. Entonces, por eso siempre pensar en la estadística clara de mortalidad, que es el número de muertes por 100,000 habitantes, ¿no? Eso es muy importante y ahí es cuando pues México pues tiene a veces está en el número 9, 10, 11, va cambiando un poco en los días. Pero la otra cosa que creo que es importante es, o sea, sí, pues sí es un importante número, y entonces hay que entender pues cuáles son las posibles causas, por qué el impacto de la pandemia en México ha sido así, ¿no? Una de las cosas que también, digo, esto es un poco el ejercicio que también estamos haciendo ahora sí ya con los certificados de defunción, digo, esto la iba a presentar antes, se me fue aquí, pero bueno, solamente para recordarles, pues tenemos cuáles son las causas principales de mortalidad y uno ve pues siempre enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, pues se han mantenido como las primeras 3 causas de mortalidad ya por varios años. Y en este ejercicio que hicimos con los certificados de defunción del 2020, pudimos ver que también hay incrementos importantes, ¿no? Digo, esto en enfermedades del corazón, que es parte también del exceso de mortalidad, puede ser por un aumento en la mortalidad cardiovascular. Tenemos también importantes aumentos en la mortalidad por diabetes de 104, digo, siempre se espera un incremento año con año, pero un salto de 104 a 152,000 pues representa también un incremento importante. En cáncer no hemos podido reflejar este incremento tan importante, más o menos se mantiene en los mismos números. En neumonía sí, que es parte también de lo que hemos dicho, y así este análisis de causas o causa por causa es algo que sigue haciéndose y que va a ser importante que se siga haciendo por diferentes grupos. Ahora, cuando hemos tratado de explicarnos el porqué de la mortalidad, pues uno de los análisis directos importantes es el entender a qué se ha asociado esta mortalidad con los datos que tenemos, que también son datos limitados, son datos abiertos y que también muchos grupos académicos han analizado. Pero uno de los componentes claros es la comorbilidad, ¿no? Cuando vemos la comorbilidad, digo, tenemos un porcentaje muy alto de proporción de personas dentro de los que están en este grupo de muertes confirmadas que tienen hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y muchas otras comorbilidades. Creo que es importante reconocer que es muy probable que estas comorbilidades también estén subestimadas. Digo, esto es lo que tenemos en el estudio epidemiológico. Para nada es un estudio sistemático en cada defunción que se le realice los exámenes o las preguntas de manera sistemática, por lo que es posible que mucho de esto esté subestimado, especialmente obesidad. También hemos pues, percibido que mucho la identificación de obesidad no tenemos en las actas de función y en el estudio epidemiológico peso y talla, ¿no? Entonces no podemos asegurar qué tanto componentes sobrepeso, obesidad, esas de las cosas que se irán analizando ya en estudios analíticos más claros, ¿no? Ahora, lo importante también es cuando aún con esta subestimación probable, pues una gran mayoría de las muertes tienen al menos una comorbilidad. Podemos ver que 70% tienen al menos una, hay varias con 3 o más, un poco más del 15%, con 2 o más cerca del 40%, y ya sea al menos una hasta 70%. Y hay un grupo no despreciable de muertes en los que no se registró alguna comorbilidad. Y es un grupo de mucho interés entender exactamente qué factores pudieran estar explicando. Pero parte de eso es parte de lo que se va a tener que hacer con mayor profundidad y con mayor análisis de estas defunciones, pero al menos en el sistema epidemiológico tenemos registrados que no tienen ninguna comorbilidad. Esto es más o menos el mismo concepto. Lo que es interesante es cuando uno ve ya las comorbilidades, la gran mayoría tiene diabetes, hipertensión, obesidad cardiovascular, alguna de ellas como el componente. ¿Y por qué? Poco, digo, y seguramente ustedes estos también son, digo, no quiero ir muy rápido, pero a veces también ha habido discusión de cómo se analizan las comorbilidades, y una forma directa de comparar el peso que tienen estas comorbilidades es ver la prevalencia que tienen estas comorbilidades en aquellas defunciones contra la prevalencia en aquellos sobrevivientes que no fallecieron, y donde pueden ver claramente estas grandes diferencias entre la prevalencia de hipertensión, la prevalencia de diabetes, la prevalencia de obesidad, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular.
¿Por qué? También esto fue un foro importante y ha habido mucha discusión de por qué estas enfermedades, especialmente obesidad y enfermedad cardiometabólica, tienen este gran impacto, ¿no? Y creo que es muy importante, se ha discutido mucho y creo que hay mucho que discutir y que investigar, pero creo que la asociación entre estas enfermedades, especialmente obesidad y enfermedad cardiometabólica, vamos a llamarla, ha sido uno de los grandes componentes que explica la mortalidad y como bien saben ustedes también es uno de los grandes, si no es que el principal reto en salud que tiene la población mexicana. Lo vemos tanto en las causas de muerte, que ya dije, pero también en las prevalencias. Estas son las prevalencias en salud 2016, no tengo aquí las del 2018, pero bueno, son parecidas. Y son las prevalencias totales. Quería reflejar las prevalencias totales, mucho de lo que se ha publicado de salud 2018 son las prevalencias del diagnóstico previo, porque no se tenían los resultados de las muestras biológicas para ver los no diagnosticados. Pero cuando hablamos de un país que tiene 73% o más, casi 3/4 partes de personas adultas con sobrepeso, obesidad, que tiene pues al menos una cuarta parte de personas con hipertensión, adultos de 20 años y más, cuando vamos a 50 años es más de la mitad. Y diabetes, 14%. Con diabetes, la gran mayoría o una proporción muy importante no diagnosticado, pues claramente estamos reflejando un país que está en una transición, pero también ya en un momento crítico sobre este enorme peso que tienen estas enfermedades, tanto en mortalidad como en calidad de vida, ¿no? Y cuando vemos cuáles son los grandes retos, nos gusta reflejar este problema que hay sobre la atención. Esto lo vemos tanto con hipertensión como con diabetes. Es una cosa que se ha hecho sobre regla de las mitades o la cascada de atención, en donde uno puede ir comparando cuántas personas estimamos que tienen hipertensión en el país, digamos 29 millones, cuántos están diagnosticados, y ahí podemos ver la primera gran brecha, diagnóstico de las personas que no están diagnosticadas. Pero una vez diagnosticadas, la otra enorme brecha es de estos que están diagnosticados, cuántos realmente están recibiendo tratamiento de manera adecuada y están bien controlados. Y son muy pocos. Es una proporción mucho menor. Y entonces por eso no solamente hay que tener políticas públicas que incidan en la disminución de la carga, sino que también que mejoren la calidad de la atención, especialmente en el primer nivel de atención. Y es por eso que desde antes de la pandemia, en el programa o en las acciones principales que tenemos para esta gran epidemia de enfermedad cardiometabólica es precisamente estos dos grandes componentes. Uno que va dirigido más a la prevención primaria de la obesidad, de la mala nutrición y de las comorbilidades asociadas, que es la transformación del sistema agroalimentario. Creo que esto ha sido también un cambio de paradigma, más que tener una cultura o una política dirigida hacia la enfermedad, pensar que lo que se requiere es una transformación total del sistema agroalimentario, en donde no solamente es la alimentación, no solamente son los ambientes obesigénicos en los que se mueven, sino también la forma en que se producen los alimentos. Y esto estamos en esta dirección de un sistema agroalimentario que sea saludable, pero no solamente saludable con el individuo, sino también saludable con el planeta, y esto es que también sea sustentable, pero que también sea justo, y esto es otro de los componentes claros en esta política de transformación que impulsamos desde antes y que la pandemia nos ha detenido tal vez en el proceso de coordinación en este grupo que se llama GISAMAC, que es el grupo intersecretarial para salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que varios sectores del gobierno y también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, grupos académicos están involucrados en estas políticas públicas de transformación. Pero la otra transformación necesaria es la transformación del modelo de atención, y estamos en este concepto de atención primaria de la salud, que también desde la UAM ha habido todo un impulso importante de esta transformación, pero estamos ahora aterrizando la transformación que se ha venido diciendo desde hace más de 40 años, el cómo hacerlo realidad para que el sistema de salud realmente tenga componentes claros de atención primaria de la salud para su transformación. Y en eso estamos, no voy a detenerme, les voy a dejar la presentación, pero mucho
lo que se ha también movido y que se impulsó durante la pandemia es el componente de alimentación saludable, no solamente con los etiquetados de los alimentos, sino también tenemos muchas otras políticas, tanto en ambientes escolares, en sistemas agroalimentarios, en cadenas de producción y consumo, en donde pues tenemos la necesidad de movernos rápidamente para modificar los ambientes. Pero otro componente es esta cosa de atención primaria, y aquí, pues nada más con esto acabo, ha sido un interés también muy importante de tener durante la pandemia el reforzar el componente comunitario de la atención de COVID, ¿no? Una de las cosas que nos dimos a la tarea después de un gran esfuerzo de reforzar la parte hospitalaria era también reforzar la atención en la comunidad. Y esto, pues impulsamos esta estrategia de promoción de la salud, prevención y atención y mitigación de COVID, en donde a partir de esto estamos intentando el reforzar pues, y a impulsar, fortalecer la política de transformación del sistema. Y ahorita justo estamos trabajando en retomar estos componentes del COVID en la comunidad, una estrategia que ya teníamos planteada en Senaprece sobre la atención cardiometabólica, y también toda la transformación que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar, en donde el componente de primer nivel de atención, tanto en una comunicación clara con la parte comunitaria como con las redes integradas, pues tiene que tener la capacidad para realmente modificar el acceso en un sistema que, pues también, digo, estaba con una gran deficiencia, no solamente en recursos humanos, en instalaciones, y en la misma organización misma del sistema, y pues por lo tanto, por un lado, el ambientes obesigénicos, la gran epidemia de diabetes y enfermedad cardiometabólica y obesidad, con un sistema muy debilitado, especialmente en el primer nivel de atención, son de los grandes o dos grandes retos en los que la pandemia pues, tuvo un gran impacto en mortalidad, y por eso estamos aprovechando también el impulso que ha dado, el enfoque, la necesidad de impulsarlo para poder tener una acción mucho más rápida de la que originalmente se había contemplado para estas dos grandes transformaciones. Entonces, con esto me detengo, y pues estoy abierto a preguntas y nuevamente agradeciendo que me hayan escuchado en esta larga presentación. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Y si me lo permite, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Y para eso tenemos la primera pregunta que realiza por ahí Silvia Tamés y dice, ¿cuál es el impacto de las violencias en la mortalidad general y su distribución por edad? Perdón, otra vez la pregunta, no la leí. Es de parte de Silvia Tamés y dice, ¿cuál es el impacto de las violencias en la mortalidad general y su distribución por edad? Gracias. Sí, digo, creo que esto es tenemos en esta primera estimación que tenemos del exceso de mortalidad, no lo encontramos como uno de los componentes claros de exceso de mortalidad no asociada a COVID. Sin embargo, hay bastantes estudios que han encontrado un componente importante de incremento de las violencias, muchas de las diferentes formas de catalogar las violencias con impacto en salud. Y sé que ha habido esfuerzos importantes, pero aún no lo suficientemente consolidados para tener una estimación real de cuál es el impacto, y pues en eso estamos, pero con mucho gusto nos llevamos esto y iré con los grupos que lo están analizando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, otra pregunta la realiza Miriam Bertrán y dice, excelente presentación, da una idea de cómo va el panorama. Me gustaría saber si hay datos por algún indicador de nivel socioeconómico, región, índice de desarrollo humano o algo por el estilo, para saber sobre qué grupo recae el exceso de mortalidad. Ayudaría también a dar otra lectura de la letalidad de COVID. Gracias. Muchas gracias. Digo, sí, en efecto, esto es parte de las agendas pendientes y como les comentaba en su momento o al inicio, en las actas de defunción, desgraciadamente, no tenemos ni siquiera el lugar de residencia. Tenemos el lugar de defunción, pero muchas veces, y especialmente en los ambientes más vulnerables o más rurales, pues a veces las defunciones no necesariamente están ocurriendo ahí,
o ni siquiera se están registrando ahí. Entonces, esta falta de información ha sido una limitante importante. Tenemos ahorita las estadísticas por estado. En todos los estados hemos tenido pues este exceso de mortalidad. También hay un grupo analítico tratando con esto, ver la comparación de cuál es el porcentaje de exceso en los estados. Pero también hay que reconocer que también los estados son muy heterogéneos. Aún dentro del estado hay regiones de mucho mayor vulnerabilidad, hay poblaciones mucho más vulnerables, y por eso ya la característica del individuo, esa es la que ha sido compleja o no tenemos información. Entonces, estamos esperando que esto también se obtenga a partir de los certificados, donde tampoco es que sea la mejor información, pero ahí sí tenemos mucho más información del individuo, tanto del lugar de residencia como pues, población indígena. Tenemos también datos sobre las condiciones laborales. El certificado, información obviamente con error, pero creo que cuando podamos replicar este análisis con la información de los certificados, ese será uno de los grandes objetivos, y pues invitaremos también a toda la comunidad a que analice esto, donde sí existe una pues, hipótesis clara, y seguramente va a salir así, pero tenemos que definir la magnitud de que poblaciones más vulnerables con un menor acceso a los servicios de salud tienen seguramente un componente mayor en exceso de mortalidad. Claro. Bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta la sigue haciendo Miriam Bertrán y dice, ¿qué acciones concretas hay del GISAMAC al día de hoy? Gracias por la pregunta. Tenemos, hay varios, como está trabajando GISAMAC es en grupos de trabajo. Entonces tenemos un grupo de trabajo que ha estado, dándole seguimiento, trabajó desde un inicio en lo del etiquetado frontal de alimentos, y en ese mismo ahorita grupo estamos trabajando tanto en un componente claro de la ley, el reglamento de publicidad y de la oferta general de muchas otras normas oficiales que se requieren reformar y alinear a lo que se dijo en el etiquetado. Y es un grupo intenso que está trabajando en estos posterior a, una vez que se logró el etiquetado frontal, cuáles son los siguientes pasos. También en este grupo se está analizando el incremento en el impuesto especial de productos y servicios, especialmente en bebidas azucaradas y comida chatarra. Es parte también de este mismo grupo que está estudiando esto. Ahora, hay otro grupo que está dedicado principalmente a la parte de la estrategia de comunicación efectiva para una alimentación saludable. Se han hecho algunos intentos de una campaña, pero ahora estamos trabajando en una campaña más integral que espero que pronto salga a la luz. Otro grupo está mucho más enfocado en la parte tal vez también de impacto ambiental. Se trabajó fuerte en la regulación del glifosato y la necesidad de tener técnicas sustitutas para así tener esta aspiración, y que ya por mandato presidencial tenemos, de eliminación de glifosato en el 2024, porque eso también es parte del sistema alimentario con un enorme impacto ambiental, el uso del glifosato, tanto no solamente por el mismo impacto que tiene el glifosato, sino también por el permitir el incremento importante en el uso de semillas transgénicas, y con todo el impacto que ha tenido también ambiental en ese sentido. Pero también hay otros grupos que están trabajando en una cuestión mucho más de diseño, de recortar las cadenas de valor, ¿no? De los alimentos. Y uno de los componentes que consideramos que va a ser medular en esta transformación es precisamente Segalmex. Segalmex, que está juntando pues, varias de las políticas públicas en alimentos, una parte importante en precios de garantía, pero otra parte muy importante con Diconsa y Liconsa, el poder tener a Diconsa, Liconsa o Segalmex ahora como uno de los, o el principal comprador y distribuidor de alimentos en las instituciones públicas federales. Creemos que también puede ser un gran instrumento de compra de productos primarios frescos que pueda incrementar el acceso. Y así, son varios grupos que están trabajando. Justo ahora tenemos una serie de reuniones para ir articulando. La idea de estos grupos es tener
metas concretas que impacten en la política pública y que se van integrando de una manera general en este programa especial. Entonces, digo, son solamente por mencionar algunos. Gracias. También nos menciona así, la atención nutricia por nutriólogas y nutriólogas y nutriólogos está contemplada en la transformación del modelo de atención primaria a la salud. Eso es una buena pregunta y aquí lo voy a decir como lo veo yo. Esto también ha sido un punto de discusión importante en los diferentes grupos que tenemos. En general uno piensa que la consejería nutricional es muy importante para todas las personas. Creo que hay que irse un paso atrás y decir que el principal transformación que se requiere es el ambiente alimentario en el que se mueven los individuos. Si pensamos que la promoción de una dieta saludable depende de la interacción de un profesional con cada uno de los individuos, entonces nunca vamos a llegar a modificar las dietas. Entonces, para la población general, difícilmente, y yo creo que imposible, es pensar que las personas requieren atención profesional individual para sus hábitos de alimentación. Ahora, ¿qué pasa con los enfermos? Ya con los que están requiriendo una atención médica, pacientes con diabetes. Entonces dice, bueno, ahí tal vez sí tiene un enfoque, pero creo que también ahí hay que pensar que hay tal vez dos opciones. Podríamos pensar que todo paciente con diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, requiere una consulta con un especialista en nutrición. Puede ser, pero hay la brecha de nutriólogos y esto es enorme, entonces hay que pensar realmente si los equipos básicos de salud, promotores, promotoras, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, si ellos tienen suficientes capacidades para dar el consejo alimentario que se requiere, porque si no, va a ser muy difícil llegar. Entonces, realmente lo que estamos es ideando un modelo de atención que requiera este tipo de especialistas, como en nutrición, como en muchas otras cosas, que tengan un apoyo directo a los equipos básicos de atención primaria, más que pensar que tenemos el equipo multidisciplinario al servicio de las personas, debemos tener equipos multidisciplinarios al servicio de los equipos de atención médica en el primer nivel de atención, que con un concepto claro de mentoría y capacitación puedan resolver problemas de las personas. Entonces sí, son muy importantes, están contemplados en el modelo de atención, pero más en este ejercicio de mentoría y apoyo a las unidades básicas de atención en el primer nivel. Claro. Bien, hay otra pregunta de parte de Carolina, la doctora Carolina, que nos dice, llama la atención la disminución de la mortalidad por accidentes. ¿Qué será lo que refleja? ¿El confinamiento quizá? A ver, no vi otra vez la pregunta. La pregunta es, llama la atención la disminución de la mortalidad por accidentes. ¿Qué será lo que refleja? ¿El confinamiento quizá? Sí, eso es una muy buena pregunta y creo que va a requerir un análisis más detallado. En teoría sí, era lo que se esperaba. Siempre accidentes ha sido una de las causas de muerte que ha ido incrementando, principalmente a través de accidentes automovilísticos. Y en un concepto de menor movilidad en el espacio público, pues uno esperaría que también esto disminuirá. Lo hemos estado viendo, pero sí va a requerir un mayor análisis para estar seguros de este componente y de esta disminución, pero en la primera observación, pues claramente se ve una disminución y hay muchas razones para pensar que es una disminución real. Muy bien. Bueno, también preguntan aquí, sala 0244, de los certificados de defunción, ¿cómo se obtuvo el número de casos que estuvieron confirmados que fueran por COVID? ¿Este dato se está registrando en el certificado? No, bueno, entonces lo que tenemos ahorita como mortalidad confirmada por COVID es lo que está en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, el CISBER. Tenemos un código ya, se estableció un código a nivel global para hablar de confirmación COVID y ahorita no me acuerdo cuál es el código, E070 creo que es, no,
no me acuerdo cuál es el código, pero es un código dentro del código de enfermedades, ya hay una codificación específica. Sin embargo, sería muy difícil por la pura información que hay en el certificado y peor aún en el acta de función, hablar de confirmación, porque esos son los que hay que ver. Si no están en el sistema de vigilancia, en donde sabemos que se ha hecho una prueba, sabemos que la prueba fue positiva, y eso, pues tenemos que ver esos datos que supuestamente están confirmados para ver si realmente están o no asociados directamente a COVID. Entonces, todavía no podemos hablar, y eso es parte del proceso de dictaminación que comenté, que nos estamos enfocando en estos casos confirmados o sospechosos que no están registrados en el CISBER y que tenemos que rápidamente incluirlos. Y como también nosotros ya en el CISBER y en lo que reportamos ya de mortalidad confirmada, tenemos al grupo que son de funciones que están en el CISBER, que tienen una prueba de laboratorio confirmada. Tenemos también otro grupo que son los que están surgiendo de la dictaminación, que tal vez nunca entraron al CISBER, pero ya se dictaminaron como que sí están asociadas o confirmadas por COVID y también se están incluyendo en la estadística de mortalidad. Entonces, en ese proceso estamos activamente trabajando. Muy bien, gracias. Otra pregunta la realiza Irma Gloria Texis, que dice: ¿qué importancia ha tenido la mortalidad de COVID-19 en el embarazo, parto y puerperio? Gracias por compartir su experiencia. Sí, digo, esto es un tema de enorme importancia y se ha analizado. No tengo aquí el dato específico, pero con mucho gusto podemos compartirlo. Creo que se presentó en una vespertina reciente y se están preparando una nueva presentación del grupo que ha estado enfocado en mortalidad materna. Y sí, se ha visto un incremento. En algún momento no se había visto el incremento de riesgo en las mujeres embarazadas, ya cada vez es más evidente. Sí hay un incremento de riesgo, lo mismo que se observó y que ya teníamos muy bien identificado para influenza, ya también no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo se ha visto la asociación cada vez más contundente de un incremento en el riesgo de muerte en COVID y embarazo. ¿Cuál es el impacto? Digo, no lo tengo aquí el dato, pero con mucho gusto también si ven en la página del Centro Nacional de Equidad de Género, ellos están coordinando este estudio y ya ha subido a su página varios de los informes preliminares que se tienen al respecto. Muy bien, doctor, gracias. Por aquí Alejandra Gasca nos menciona: las personas con enfermedades crónicas no transmisibles se han visto muy afectadas por la pandemia COVID-19 en diversos aspectos de su atención, consultas, medicamentos y de su tratamiento, alimentación, actividad física, lo que sin duda los lleva a complicarse y aumentar la mortalidad por estas causas. Sí, no, pues totalmente de acuerdo. Y sí, cuando uno habla del exceso de mortalidad, también hay que pensar digo, están las muertes por COVID, que claramente son excesos, la muerte por padecimientos que no lograron atenderse, ¿no? Ya sea porque el sistema estaba limitado o porque la gente no se acercó al sistema. Pero también hay una parte importante sobre el descontrol que enfermedades crónicas pudiera estar ocasionando durante la pandemia. Y creo que estas dos razones que señala Alejandra Gasca son muy importantes de entender. Uno, la interrupción en la atención médica. Entonces, es decir, justo este grupo de enfermedades tenían un mayor riesgo de complicarse durante la pandemia, y nosotros en Cenaprese sacamos un lineamiento específico al respecto para favorecer la atención a distancia con cualquiera de las técnicas de telemedicina y llamadas telefónicas, que en general en el primer nivel de atención no se tenía, ¿no? Entonces fue casi empezar pues de cero, y muchos estados han hecho diferentes innovaciones. Creo que ha habido muchos esfuerzos para la continuidad de la atención y el acercamiento de esto. Ha habido también la necesidad de cambiar, digo, el IMSS, nosotros también en la Secretaría de Salud impulsamos pues la cosa de surtir recetas por más de un mes y no hacer que las personas tengan que ir cada mes a resurtir sus recetas. Ese tipo de estrategias que se han implementado, pero no han tal vez logrado llegar al nivel de atención que se tenía antes, que ya de por sí también era deficiente.
Pero también el otro componente son los hábitos, precisamente también en las situaciones de reclutamiento y de poca movilidad y quedarse en casa, y también todo el componente salud mental, pues ha hecho también que los hábitos, digo, tanto dietéticos, de otros factores de riesgo, seguramente están con un enorme impacto. Y eso, pues estamos también esperando los resultados en la encuesta nacional de nutrición. Este año hubo también un componente de módulo de COVID, en donde justo estamos tratando de, o ellos, en la encuesta se está estimando el incremento en, pues, en modificaciones de dieta o inactividad física, que claramente pudieron haber estado impactándose, y espero que pronto tengamos una buena estimación de la encuesta al respecto. Muy bien, doctor, pues agradecemos muchísimo su tiempo, su excelente participación. A nombre de la maestra María de los Ángeles, en verdad que le agradecemos el hecho de que comparta toda esta experiencia y que se haya dado un tiempo para poder compartir con toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, doctor, y le haremos llegar su constancia a brevedad posible. No, pues muchísimas gracias y saludo a todos y todos, y en cualquier momento estamos para fortalecer la vinculación entre la Secretaría de Salud y la UAM. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor. Bien. A todos nuestros asistentes, nos veríamos la próxima semana a la misma hora, 5 de la tarde, por vía Zoom, en la misma plataforma que hemos estado utilizando hasta el momento. Y pues bueno, vamos a empezar ya con el desfile prácticamente de todas nuestras áreas. Y en esta ocasión, o en en la segunda reunión que vamos a tener, va a estar desfilando con nosotros prácticamente los aportes del área de investigación de ciencias básicas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos.